Bienvenidos, aquí estamos de regreso. Me acompaña ahora el maestro Aldo Menéndez, artista plástico, intelectual cubano. Para poner un poquito en perspectiva, hablar un poco de él junto a Samuel Feijó, fue uno de los impulsores del llamado performance en Cuba y uno de los principales iniciadores, pudiéramos decir, de lo que es el fotorrealismo. Y desde 1990, maestro, vive fuera de Cuba, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Es un placer conocerlo, tenerlo aquí en el programa. Conocía su obra, pero qué bueno que está aquí en el programa hoy. Voy a comenzar por esto. En Latinoamérica, la década de los 60, de los 70, hubo ese boom literario, ¿no? Podemos hablar de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, muchísimos escritores latinoamericanos. ¿En la plástica, América Latina ha sido reconocida como se merece? Bueno, yo creo que siempre estuvo un poco a la saga de los mercados, de los llamados grandes mercados occidentales. Siempre hubo un poco tener esa zona como un traspatio subdesarrollado, donde no había un circuito de galería tan importante, pero eso ha cambiado mucho, muchísimo diría yo. Y poco a poco, a partir de los 80, se fue entronizando la cultura latinoamericana, la plástica y demás en el panorama mundial y ha cambiado muchísimo. O sea, yo creo que sí, que en este momento hay un reconocimiento muy amplio del arte latinoamericano. Vamos a hablar un poco de la plástica cubana en general, el más internacional, ¿no? de todos Slam, dentro de esos llamados de la pintura cubana. ¿A quién destacaría? ¿Quién es más de esos maestros de la pintura usted Bueno, en el arte siempre yo digo, bueno, que no me gusta hacer competencia seguro. ni que es una regata, pero bueno, hay valores muy importantes, como es el caso de Alain, el más importante quizás, por la trascendencia universal que ha tenido. Pero tienes también que hay valores muy destacados, sobre todo en los últimos tiempos. O sea, la generación aquella de vanguardia que en un momento representó Portocarrero, Balán, Mariano, bueno, Amelia Peláez, Víctor Manuel. Todo ese grupo extraordinario ha tenido un relevo, yo creo, muy importante. Sí. Y Cuba es como un generador, yo no sé qué pieza rara tiene esa isla, que genera artistas, pero a una velocidad increíble. Entonces, sí pienso que hay una serie de artistas nuevos, extraordinarios, tanto dentro como fuera. ¿Vale? Hay que reconocerlo, esto no es cuestión de frontera. Yo siempre le digo a la gente, geográficamente el arte cubano se hace en todas partes, no es dentro de Cuba el que es cubano. Entonces, arte cubano, no vamos a poner claro, y muchas de las obras más importantes del arte cubano se han hecho en el exterior. Oye, quiero mencionarles rápidamente dos nombres. Carlos Enrique, que me parece algo fuera... Pero hay un pintor cubano que tal vez no tiene esa esencia de lo que es la pintura cubana, que si lo vemos, si se firmara Smith o Taylor, pudiera ser inglés, americano, de cualquier otro país, que es Fidelio Ponce. Bueno, Fidelio Ponce marca un hito en un momento determinado dentro de la plástica cubana. Incluso es el primero, junto con Laing, que la literatura crítica francesa destaca. Lo que pasa es que también en aquel momento los medios de difusión, el lugar que él mismo ocupó no salió de la isla, no tuvo una trascendencia. Así que no utilizaba pintura de buena calidad y que su obra se ha ido deteriorando mucho. Bueno, ¿no? Las anécdotas llueven de él porque era un borrachín, entonces, recorrió Cuba, era muy mentiroso, entonces hablaba de que estaba en Europa y lo que estaba en un bar en Guanabacoa. Bueno, era un personaje tremendo, vivía en una posada. Incluso yo recuerdo una anécdota de un pintor cubano, Armando Poza, que era amigo de él y me dice que dormía, se consiguió un traje y dormía con el traje en la posada porque dice que él decía que un buen burgués como él tenía que morir por lo menos con un traje. Le voy a contar algo, le voy a contar una anécdota. Yo de niño visité en varias ocasiones a Víctor Manuel. Tenía una guardilla en La Habana Vieja. Mi madre me llevaba, ella lo admiraba profundamente y lo recuerdo de niño que ella le llevaba comida. Él estaba en un momento que estaba con problemas de alcoholismo, usted lo sabe, casi no se alimentaba y tenía un problema en los ojos y iba
íbamos, me acuerdo, le llevábamos medicina y los gatos y todo. Sí. Yo iba mucho porque yo trabajaba muy cerca, ¿no? Allí en el Palacio del Segundo Cabo. Y entonces, cuando nosotros pasábamos para la imprenta de cultura que estaba al costado de la catedral, él nos llamaba. A los jóvenes, que éramos los jóvenes pintores de aquel momento, entonces siempre, al principio fue la cerveza. Le subíamos cerveza del patio a la casa y nos sentábamos con él ahí a hacer tertulia por la tarde. Era un mundo que ha desaparecido por completo. Vaya, desgraciadamente, ese mundo tertuliano de aquella época, bohemio, ¿no? Todo eso, ya es de otro planeta. Lo mencionábamos ahora en comerciales, viviendo un mundo light, totalmente diferente. Aunque siga generándose artistas estupendos, está en un contexto que es totalmente comercial y de espectáculo. Y la gente tiene cada vez que recibir mayores estímulos. Eso pasa hasta en el periodismo, déjeme decirle. Hombre, claro. No, y el estímulo cada vez es más difícil porque tú dices, bueno, ¿cómo yo levanto los ratings? Tengo que todos los días estar pensando en eso. Y creo que eso hasta cierto punto también ha hecho sus daños y sus beneficios. Maestro, no lo quiero poner en un compromiso y tal vez no le guste hablar de su obra, pero ¿cómo la definiría? ¿Qué es lo que más le llena a la hora de trabajar? Mira, la situación de siempre en mi obra ha estado presente la crítica social. Hice crítica social en favor de la revolución en un principio, o sea, creo que fui un romántico en ese sentido, como todo mucha gente lo fue, un idealista, como pintores tan estupendos como Servando Cabrera, como otros tantos. Luego mi obra fue decantándose hacia la problemática del país. En esencia, los problemas de escasez se reflejaron en la obra, yo fui el primero de los primeros, creo que el primero que sacó una obra donde estaban los carros americanos, se llamaba Convergencia. Hay otro que está en el Museo Nacional en Cuba, que es un cuadro también donde hay un camión en la calle de los viejos camiones Ford. Hay mucho dentro del entramado social de la revolución. Yo pienso que para mal o para bien, ¿no? Esas cosas, me tocó vivir esa etapa y tuvo unas motivaciones tremendas. O sea, vivir dentro de una revolución es algo verdaderamente tormentoso, difícil, complicado, que ejercita al intelectual y al hombre. Sino que le pregunten a Alberto Padilla, que su obra trascendió, pero lo pagó muy caro. Bien, pero tenías un ejercicio tan potente que tenías que estar atento a unas realidades. Hoy día las tengo igual, pero desde lejos, ¿no? Lo que pasa es que también uno se nutre por otros conductos. No solo, yo me nutro también por la obra de mis colegas. Aquí hay pintores extraordinarios jóvenes como Bedia o por ejemplo, como Carlos Esteves, bueno, muchos. Que han demostrado también que traen una pupila de otro tiempo, con otras cosas, y siempre hay que estar atento a eso, a lo nuevo. Sabe que desafortunadamente no tengo mucho tiempo. Hay un montón de temas que me gustaría haber hablado con usted, pero el tiempo es implacable. Le quiero preguntar algo. La pupila, el ojo del artista plástico, ¿cómo debe ser? Crítico, me decía usted, crítico de la sociedad, pero ¿qué más? ¿Qué más se busca? El problema es que esa crítica se está siendo desplazada completamente por este mundo light, como hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, esa crítica cada vez es menor. Y por supuesto, al entrar en el mundo del comercio, el arte pierde el sentido crítico que incluso tenía el crítico, el personaje, el crítico en la sociedad. Y desgraciadamente ese regreso a poder tocar las realidades no va a ser fácil. O sea, es un proceso bastante difícil. Un artista tendría que apartarse de ese mundo comercial y es muy complicado. O sea, el mundo comercial te está pidiendo en todo momento que complazca al cliente. Cuando vas a las galerías ves que cada vez hay más cosas decorativas, complacientes. Entonces, complaciente, ese es el término. Y el otro problema es la financiación. Cómo tú, si vas a hacer la obra contraria, anticomercial o digamos crítica,
¿cómo te la montas para que tengas el dinero y para aguantar Maestro, y estar pintando? Le quiero pedir algo, perdóneme ver. que no tenga más tiempo en el día de No, hoy. no, Me gustaría tranquilo. invitarlo para otra ocasión. Claro. Hay una serie de temas del patrimonio pictórico cubano que ha pasado con él, el tema de las falsificaciones. Hay muchísima Bueno, información. esa es mi especialidad. Ahora Bueno, estoy en un libro Quedamos sobre eso. para que regrese, por favor. Le pido disculpas por no tener el No, tiempo en el día de incluso es hoy. mejor porque es un tema muy Vamos allá. específico. Muchísimas gracias No, por haber gracias a estado ustedes y a aquí. los televidentes. Vamos a la pausa, volvemos.